En ese largo proceso de defensa de los derechos humanos, las y los integrantes del colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar han contado con innumerables apoyos de la comunidad de derechos humanos de Colombia y del mundo. Entre estos apoyos fue fundamental el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, con quienes emprendieron una incansable búsqueda de justicia en el ámbito internacional durante décadas. Arduo camino que ha hecho posible que hoy se realice este acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y ofrecimiento de perdón del Estado colombiano. A continuación, escucharemos a la señora Viviana Kristeshevich, defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva de CEGIL. Muy buenos días, señor presidente, queridos y queridas colegas del Cajar, sus familias, doctor Pedro Maecha, estimadas autoridades, defensora del pueblo, cuerpo diplomático, defensoras y defensores de derechos humanos que nos acompañan, público que viene aquí en solidaridad. Les agradezco inmensamente la oportunidad de dirigirles estas palabras a nombre de CEGIL, organización que ha acompañado al Cajar por décadas en el litigio de la causa que nos convoca y de otros casos internacionales. El espacio de hoy es de reconocimientos y en ese espíritu quiero rescatar la historia improbable de litigar por el derecho a defender derechos en Colombia que a lo largo de más de 2 décadas llevó adelante el Cajar. Muchas veces en medio de las guerras, de la represión, quienes asumieron la búsqueda de la paz, de la verdad, de la igualdad, de la justicia, quienes quisieron cambiar este país para que sea un país donde pudieran vivir en paz y en dignidad, tuvieron altos costos. Como escuchamos, muchos dieron la vida, fueron seguidos, estigmatizados, detenidos, sujetas a discriminación, a violencia sexual, amenazadas, truncaron sus proyectos y los de sus familias. Todo eso era lo que tocaba para defender los derechos. Y en esa violencia contra los defensores y defensoras no solo se vinculaba el accionar de grupos criminales o de grupos de poder de hecho, sino pasaba por acción, omisión y colusión del Estado. Se asumía que ese era el precio del trabajo en derechos humanos, que era normal, que venía con el terreno, que las amenazas eran normales, que la impunidad y la negación también lo eran. Y en ese contexto, habiendo asumido muchas de las causas justas de este país, el Cajar plantea a la vuelta del siglo que la defensa de derechos humanos debe protegerse. Para el Cajar era y sigue siendo fundamental asegurar que cada persona, que cada grupo que asumiera la defensa de derechos pudiera hacerlo en libertad y seguridad. Pero para hacerlo había que romper con la naturalización de las violencias, con la expectativa implícita de los martirios y los costos inexorables de defender los principios. En la decisión del Cajar, claro que pesaron las historias propias, los exilios, las amenazas de violencia sexual a las colegas y sus familias, las historias de cada uno, la vida de sus hijos, la vida de sus esposas y sus esposos, los seguimientos, los intentos de criminalización, ver a fiscales y jueces apartados o asesinados por tratar de cumplir su deber y mucho más. Ahora, cuando recién iniciamos el litigio, muchos colegas desmerecían la importancia del reclamo, porque era difícil para algunos finalmente tener la esperanza de que se podía revertir esta inercia, que podían aportar para cambiar las condiciones del ejercicio de derechos en democracia. Y pese a todo, el Cajar decidió hacerlo por sus integrantes, hacerlo por sus familias, hacerlo por la comunidad de derechos humanos acá presente y por muchos más que están y de los que no están, y por el país en el que quieren vivir. El proceso interamericano fue muy demorado, pero acá estamos. Son muchos años. Tenemos una sentencia reivindicatoria de la Corte Interamericana, que es importante para las colegas, para sus familias, para la sociedad y aún para algunos de los que están acá presentes que no habían nacido cuando iniciamos el caso. ¿Qué es lo que nos dijo la Corte? La Corte afirmó que hubo un plan de persecución sostenido por décadas para intentar aniquilar y silenciar al colectivo. Un plan que además tuvo un peso diferenciado en las mujeres defensoras.
en Soraya, en Pilar, en Yomari, en Alejandra, en Jessica, en todas las que nombro y las que no nombro, pero que enfrentaron amenazas e impactos con una connotación de género. Por primera vez en su historia, en este caso, la Corte Interamericana reconoció expresamente el derecho a defender derechos de manera autónoma. Reconoció que cuando ese derecho es atacado, lo que se vulnera no es solo a quienes defienden los derechos, sino a toda la sociedad que queda privada de sus voces, de su acompañamiento y de sus luchas. Por eso nosotros siempre decimos que sin defensores no hay democracia y no hay derechos. Y el Cajar ha hecho de esta sentencia una conquista compartida con todo el movimiento de derechos humanos en Colombia y una oportunidad histórica para que el Estado colombiano enfrente con decisión la grave situación de riesgo que aún viven las personas defensoras en el país. Y por eso la sentencia incluye medidas fundamentales para cambiar patrones arraigados, instituciones plagadas de inercias, indiferencias y negaciones, para dar herramientas a quienes dentro y fuera del Estado quieren apalancar estos cambios y hacer realidad lo que exige la Constitución, el derecho internacional y la sentencia, que cada persona que quiera y pueda defender derechos pueda hacerlo sin temor a represalias, con libertad y con seguridad. Y la tarea ahora, nuevamente, es una de reconocimiento y de esperanza, y exige sumar esfuerzos para cumplir a cabalidad la hoja de ruta que nos dejó la Corte Interamericana. Y la apelación es a que desde las instituciones, aquellas que están sentadas en la mesa, las que están en las tribunas, se actúe sin pausa, de manera armónica, efectiva y coordinada, para lograr que esta sentencia colombiana y que la democracia sea fortalecida. Que el Estado que vulneró los derechos asuma de pleno la tarea para garantizar que la vida y los derechos de quienes defienden derechos sean plenamente respetados. Entre otros, es necesario, como han dicho muchos, reformar los marcos normativos y las prácticas de inteligencia en este país, generar sistemas de información y protección reforzadas, reparar a las docenas de familiares y víctimas afectadas que no quedaron plasmadas en la sentencia y que tienen derechos y que sabemos y defendimos ante el Tribunal, ante la Comisión Interamericana y que seguimos defendiendo, que tienen que ser reconocidos como tales por el Estado, según lo ordena la propia sentencia de la Corte Interamericana. Y quedan muchas tareas más. Para concluir, a las colegas, amigas y amigos del Cajar, les hacemos un agradecimiento profundo por su ejemplo, por su generosidad y perseverancia. Gracias a ustedes, Colombia y el mundo tiene una mejor hoja de ruta para garantizar el derecho a defender derechos y la democracia. Seguimos a su lado y en reconocimiento a su importante labor queremos dejarles un pequeño gesto. Y le pido a Jessica que se acerque para entregar. Muchísimas gracias.